Un silencio sepulcral. Eso es lo que reina en nuestra casa desde aquel fatídico día. Un silencio tan profundo que ahoga cualquier otro sonido, cualquier otro sentimiento. Un silencio que me envuelve como una manta pesada, sofocante. Mientras miro a Carlos, mi esposo, sentado en el sofá, perdido en una mirada vacía. Él está vivo, eso sí, pero una parte de él se quedó allá, en esa carretera, junto a sus amigos. La gente cree que estoy bien, que debo estar agradecida de que él sobrevivió. Dicen que es un milagro que Carlos haya salido con vida del accidente que acabó con el grupo fugitivo, la banda que llenaba escenarios y ahora solo llena nuestros días de dolor. Pero el milagro no es Carlos, es su ausencia de vida que aparenta tener. Él respira, sí, pero su alma se perdió aquella noche, y yo estuve allí, con él, en casa, cuando llegó. Recuerdo con perfecta claridad cómo entró por la puerta. No era la alegría del reencuentro, no era el alivio de haber escapado, era una expresión que jamás olvidaré, su ropa empapada de sudor, el teléfono vibrando sin cesar en su bolsillo. Él no lo cogía, solo me abrazó con una fuerza desmedida, y luego susurró algo que me heló la sangre. Me dijeron que no subiera. Después del colapso emocional de Carlos, empezó nuestro verdadero calvario. Lo que él me contó esa noche fue algo que nunca ha compartido con nadie. Alguien le había advertido que no subiera al autobús, que su vida corría peligro. Al principio pensé que era el trauma, una confusión. Pero no. Con el tiempo, las llamadas anónimas, los mensajes borrados, la sensación de ser observados, sus murmullos nocturnos, todo comenzó a unirse. Palabras inconexas en sus sueños, un nombre que se repetía, traición. Intenté ayudarlo, busqué ayuda profesional, hablé con su familia, pero Carlos se cerraba cada vez más, hasta que un día sencillamente dejó de hablar. Se sentaba en el sofá, miraba la pared, inmóvil. Desesperada, empecé a investigar por mi cuenta. Entre sus pertenencias encontré notas garabateadas, frases sin sentido a primera vista, pero que unidas revelaban una trama ahora aterradora. Discusiones internas en la banda, presiones por contratos sospechosos y un nombre que aparecía una y otra vez, una figura en las sombras que lo controlaba todo. Pero lo peor fue una carta que Carlos nunca me entregó. Si estás leyendo esto es porque ya no pude más, decía. Y al final, la advertencia. Si algo me pasa, no fue un accidente. El llanto me inundó. Entendí que el dolor de Carlos no era solo por la pérdida de sus amigos, sino por el miedo constante. Su sonrisa forzada ante las cámaras era solo una máscara de supervivencia. No podía seguir callada. Esa noche, el concierto se canceló. Carlos llegó tarde. Una simple casualidad, según los medios. Un simple retraso que le salvó la vida. Pero para mí, fue el inicio del fin. Porque esa noche, en la quietud de nuestra casa, Carlos me hizo una confesión que lo cambió todo, que nos cambió a ambos para siempre. Una confesión que me obligó a enfrentarme a una verdad mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. El Carlos que regresó a casa esa noche no era el hombre alegre y lleno de vida que conocía. Su cuerpo estaba empapado en sudor, su teléfono sonaba insistentemente, pero él parecía ajeno a todo. Su mirada era perdida, distante, como si su alma estuviera atrapada en un lugar lejano. Me abrazó con fuerza, su cuerpo temblaba, y luego, en un susurro apenas audible, me dijo: me dijeron que no subiera al autobús. Al principio creí que era el shock, el trauma de haber sobrevivido a un accidente que le arrebató a sus mejores amigos, a sus compañeros de banda. La muerte de sus amigos, compañeros que consideraba familia, había dejado un profundo vacío en su vida. Pero él insistió, repitiendo la frase como un mantra. Alguien me advirtió. Me dijeron que no subiera, que si lo hacía, mi vida corría peligro. En ese momento no entendía la gravedad de sus palabras. Pensé que era una distorsión de la realidad, producto del trauma. Pero sus siguientes palabras confirmaron que las cosas eran más serias de lo que yo podía siquiera imaginar. Él no solo había escapado a la muerte, sino que había estado huyendo de algo aún más aterrador, de una amenaza real, letal. Era una amenaza que se cernía sobre él, sobre nosotros. Esa confesión
Ese simple susurro fue el catalizador de todo lo que vino después. Fue el comienzo de nuestra propia pesadilla, porque a partir de ese momento comprendí que la tragedia del grupo fugitivo no había sido un simple accidente. Era algo mucho más grande, más siniestro. Una verdad que alguien estaba desesperadamente intentando ocultar y que, con el tiempo, yo misma tendría que revelar al mundo. El silencio de Carlos se convirtió en mi peor enemigo. Su mutismo, su mirada vacía, era una prisión invisible que nos encerraba a ambos. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a brillar. Pistas, pequeñas señales que apuntaban a una verdad mucho más siniestra que un simple accidente. La verdad sobre la noche del concierto. La verdad que el mundo aún no conocía. Al principio fueron las llamadas anónimas, las amenazas veladas, mensajes borrados, silencios incómodos, una sensación constante de que alguien nos observaba. Luego, los murmullos de Carlos durante la noche, palabras sin sentido, nombres que conocía, frases inconexas, pero entre todas esas palabras, una destacaba: traición. Una palabra repetida como un eco en mi mente, un eco que me indicaba que había algo más. La desesperación me impulsó a buscar respuestas. Revisé las pertenencias de Carlos, buscando cualquier indicio, cualquier pista. Encontré notas, garabatos en servilletas, escritos en papelitos arrugados, frases que parecían incoherentes al principio, pero que al unirlas formaban un rompecabezas escalofriante. Discusiones internas en el grupo, presiones por contratos poco claros, un nombre que se repetía constantemente, un hombre que parecía manejarlo todo desde las sombras. Entre los papeles, un sobre escondido dentro de una vieja caja en el armario, una carta que Carlos nunca me había dado. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude más, decía, y al final, la advertencia que me dejó helada. Si algo me pasa, no fue un accidente. Ahí comprendí que Carlos no solo estaba lidiando con la muerte de sus amigos, sino también con una amenaza directa contra su vida y la mía. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las llamadas anónimas, los mensajes borrados, las frases inconexas. Todo apuntaba a una conspiración, algo mucho más grande que un simple accidente de tráfico. Alguien quería silenciar al grupo fugitivo, alguien que estaba dispuesto a todo con tal de mantener su secreto oculto, y las sospechas apuntaban a alguien con mucho poder dentro de la industria. El miedo se había instalado en nuestra vida como un inquilino indeseado, un miedo silencioso, constante, que se filtraba en cada rincón de nuestra casa, en cada instante de nuestros días. Ya no era solo el dolor por la pérdida de los amigos de Carlos, sino la certeza de que alguien nos acechaba, nos observaba, nos amenazaba. El acoso se volvió nuestra nueva realidad, una realidad llena de llamadas misteriosas, mensajes borrados y una profunda sensación de paranoia. Las llamadas anónimas eran lo más perturbador. Sonidos en la oscuridad, susurros incomprensibles, risas siniestras, frases desconectadas, a veces solo silencio. Un silencio más pesado que cualquier amenaza explícita. Cada llamada me dejaba más tensa, más vulnerable, más insegura. La sensación de estar siendo observada, vigilada, se volvía insoportable. No podíamos escapar de esa sensación opresiva, constante, en la que cada sombra parecía esconder una amenaza. Los mensajes borrados eran aún más inquietantes. Mensajes que aparecían y desaparecían en segundos, dejando solo el eco de su presencia amenazante. Intentaba recordar las palabras, las frases, pero solo lograba capturar fragmentos, pedazos de una conversación que se escapaba constantemente de mi memoria, como arena entre mis dedos. Anto, antito, cada mensaje borrado me sumía más en un pozo de confusión y miedo. ¿Quién era? ¿Qué quería? Pero lo peor de todo eran los sueños de Carlos, sus murmullos nocturnos, nombres, frases desconectadas,
fragmentos de conversaciones que no lograba entender, y esa palabra, traición. La palabra volvía a resonar una y otra vez, como un eco siniestro en la oscuridad de la noche. Sus sueños se habían convertido en un tormento, en una pesadilla que se colaba entre nosotros y nos separaba cada vez más. El Carlos que yo amaba, el hombre cariñoso y risueño, se estaba desvaneciendo poco a poco en una oscuridad aterradora. Intentamos buscar ayuda. Hablamos con familiares, con amigos, con profesionales, pero Carlos se cerraba cada vez más, negándose a hablar, a recordar. Su silencio se convertía en un muro infranqueable que nos separaba. La paranoia nos consumía. Nos sentíamos observados, amenazados, como si el peligro estuviera siempre a nuestro alrededor. Y yo sabía que el acoso que vivíamos era solo la punta del iceberg, la superficie de algo muchísimo más oscuro, algo que teníamos que descubrir, algo que tenía que descubrir sola. El silencio de Carlos era un muro, pero yo estaba decidida a derribarlo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la verdad se desvanecía, mientras la memoria de sus amigos se convertía en un simple accidente de tránsito. Tenía que buscar respuestas, aunque eso significara adentrarme en un mundo oscuro y peligroso. Mi búsqueda de la verdad comenzó en silencio, en secreto, entre las sombras. Revisé cada rincón de nuestra casa, cada cajón, cada armario. Los dispositivos de Carlos se convirtieron en mi campo de batalla. Su teléfono móvil, su ordenador portátil, sus discos duros, cada uno era una caja de Pandora llena de secretos, pistas y silencios. Busqué entre mensajes borrados, conversaciones fragmentadas, archivos ocultos, tratando de encontrar la pieza que me ayudara a reconstruir el rompecabezas. Encontré notas garabateadas, frases inconexas, nombres, fechas, lugares. Algunas de estas coincidencias apuntaban a momentos importantes de la vida del grupo fugitivo, otras a decisiones que en su momento parecieron casuales, pero que ahora formaban un patrón inquietante. Cada detalle, cada dato, cada fragmento de información me llevaba a la misma conclusión. La tragedia no fue un accidente, era algo planeado, calculado, premeditado. Entre las conversaciones fragmentadas, descubrí un patrón, una presencia invisible, un interlocutor que nunca se identificaba, pero que dejaba entrever un poder aterrador, un poder que manipulaba a los miembros del grupo, que les ofrecía protección a cambio de silencio, un poder que hablaba de contratos, de consecuencias, de sacrificios. La investigación se volvía cada vez más peligrosa, cada vez más obsesiva. Mi búsqueda se convirtió en una obsesión, una cruzada en solitario. Trabajaba en secreto, sin decirle a nadie lo que estaba haciendo. No confiaba en los medios, no confiaba en la policía. Sentía que si exponía mi investigación, me exponía a mí misma, a Carlos y a lo poco que quedaba de nuestra vida. Pero a medida que desentrañaba la verdad, comprendí que el silencio era cómplice de un crimen mayor, un silencio que tenía que romper, cueste lo que cueste. La investigación me llevó a un hallazgo que lo cambió todo. Un secreto tan oscuro, tan devastador, que explicaba el silencio de Carlos, su mirada vacía, su profundo dolor. Escondido en una vieja caja de madera en el armario, encontré una carta escrita por él, para mí, pero que nunca me había entregado. Una carta que revelaba un secreto que lo estaba destrozando por dentro. Un secreto que él había intentado guardar para siempre. Las palabras en la carta eran como puñales clavados en mi corazón. Si estás leyendo esto es porque ya no pude más. Escribía. Carlos había luchado contra sus demonios en silencio, ocultando su sufrimiento, su miedo. Había cargado con un peso insoportable, un peso que lo estaba consumiendo lentamente, un peso que yo desconocía hasta ese momento, un peso que estaba a punto de destruirlo. La carta continuaba con una confesión desgarradora. No solo era el dolor por la pérdida de sus amigos, sino el peso de una amenaza latente, una amenaza que lo había perseguido desde antes del viaje, una amenaza que lo había obligado a guardar silencio, incluso a fingir una sonrisa ante las que cámaras. Él sabía que algo malo iba a pasar,
algo que podía acabar con él y conmigo. La última frase de la carta era una advertencia escalofriante. Si algo me pasa, no fue un accidente. Las lágrimas me inundaron al leer esas palabras. Entendí entonces el verdadero significado de su silencio, de su mirada perdida, de su sufrimiento. El accidente no había sido un accidente, era un sacrificio necesario para que él pudiera seguir adelante, para que pudiera protegerme. Ese secreto, esa terrible verdad, era el peso que Carlos había cargado en silencio durante todos esos meses. Un secreto que lo había destruido por dentro, que lo había convertido en la sombra de sí mismo. Un secreto que yo, ahora, tenía la responsabilidad de revelar al mundo. Un secreto que ya no podía seguir enterrado junto a los cuerpos de sus amigos. El miedo me paralizaba, pero la verdad era una fuerza más poderosa. Después de meses de silencio, de dudas, de miedo, decidí hablar. No para buscar fama, no para alimentar el morbo, sino para que la verdad saliera a la luz, para que la gente supiera lo que realmente había pasado con el grupo fugitivo. Mi testimonio, mi confesión, sería la revelación de un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Con la voz temblorosa, con los ojos hinchados por el llanto, me presenté ante las cámaras, conté todo, las llamadas anónimas, las amenazas veladas, la carta oculta, el comportamiento errático de Carlos antes y después del accidente. Hablé con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a mí misma, demostrando el peso emocional que llevaba en el pecho. Muchos quedaron impactados, otros dudaron, algunos incluso me acusaron de inventar todo para buscar fama. Pero no me detuve. Mostré las pruebas, grabaciones, mensajes, detalles que coincidían con lo poco que se había dicho sobre los días previos a la tragedia. No buscaba venganza, solo justicia. Quería que el mundo supiera que Carlos había sobrevivido al accidente, pero que había quedado atrapado en una pesadilla mucho peor. La reacción fue inmediata y explosiva. La noticia se viralizó en cuestión de horas. Miles de personas compartieron mi historia. Otros la pusieron en duda, otros mostraron su apoyo y solidaridad. La gente empezó a hacerse las mismas preguntas que yo. ¿Por qué no se investigó más a fondo? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Por qué Carlos recibió esa advertencia justo antes de partir? El impacto de mi revelación fue inmenso, un terremoto que sacudió la industria musical. La verdad, aunque dolorosa, había salido a la luz. La gente comprendió que detrás del glamour, del éxito, de la fama, pueden esconderse sombras mucho más oscuras. Y aunque muchos me atacaron, muchos más me apoyaron, convencidos de que algo siniestro había sucedido aquella noche. La búsqueda de respuestas había comenzado, pero aún faltaba mucho por descubrir. Hablar fue la decisión más difícil y a la vez la más necesaria. Contar la verdad al mundo significaba exponerme. Exponer a Carlos. Exponer nuestra vulnerabilidad a la ira de aquellos que beneficiaban del silencio. Pero el silencio era un lujo que ya no podía permitirme. El secreto que habíamos guardado durante tanto tiempo había comenzado a carcomer nuestra vida y la de los demás, y era hora de ponerle fin. Las consecuencias de mi revelación fueron inmediatas y devastadoras. Mientras algunos me apoyaban, otros me atacaban. Me acusaron de mentirosa, de buscar fama, de aprovecharme de la tragedia para conseguir atención. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde el odio y la desconfianza se mezclaban con la solidaridad y la esperanza. Mi vida se había transformado en un escenario de guerra mediática, pero lo peor estaba por venir. El acoso se intensificó. Mensajes amenazantes, llamadas anónimas, una presencia constante que me perseguía a todas partes como una sombra que se cernía sobre mi vida. Mi entorno cambió. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de sospecha, de desconfianza, incluso de miedo. Ya no me sentía segura en ningún lugar, ni en mi casa, ni en la calle. El precio de la verdad era alto, mucho más alto de lo que había imaginado. Mi vida se había convertido en una película de terror, donde cada esquina, cada sombra,
cada sonido, ocultaba un peligro potencial, pero a pesar del miedo, a pesar del acoso, a pesar de las consecuencias devastadoras, sabía que no podía retroceder. Tenía que seguir adelante, tenía que luchar por la verdad, por la justicia. El cambio fue radical. Ya no era solo la búsqueda de respuestas, ahora era una lucha por mi vida, por la de Carlos, por la memoria de sus amigos, una lucha que me empujaba a enfrentar las consecuencias, aunque fueran terribles, por el bien de la justicia, por la esperanza de un futuro mejor donde las sombras no pudieran ocultar la verdad. Y yo no iba a parar hasta descubrir hasta el último rincón oscuro que esta tragedia ocultaba. La lucha por la justicia comenzó el día que decidí romper el silencio. Pero la verdad, como un arma de doble filo, trajo consigo consecuencias inesperadas. La revelación de los hechos no solo impactó a la opinión pública, sino que también provocó una reacción violenta por parte de aquellos que se beneficiaban de la mentira, de la manipulación, de la opacidad que rodeaba al grupo fugitivo. El acoso se intensificó. Mensajes amenazantes inundaron mis redes sociales, llamadas anónimas a altas horas de la noche, susurros inquietantes en la oscuridad, risas macabras al otro lado del teléfono. No era solo el miedo a la verdad, sino el miedo a la reacción de aquellos que se veían amenazados por. Cada día, cada hora, cada minuto, era una lucha por sobrevivir. Pero el miedo no me detuvo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. La lucha por la justicia se había convertido en mi razón de ser. Había perdido a los amigos de Carlos, pero no podía permitir que su sacrificio quedara impune. Su muerte, la muerte de sus compañeros de banda, no podía ser un simple accidente. La verdad tenía que salir a la luz, cueste lo que cueste. A pesar del acoso, a pesar de las amenazas, continué mi búsqueda. Recopilé más pruebas, más testimonios, más información. Busqué apoyo en personas que habían perdido seres queridos en esa tragedia, personas que compartían mis dudas, mis sospechas. Juntos, comenzamos a tejer una red de resistencia, una red para que la verdad no pudiera ser ignorada. Mi lucha no era solo contra los individuos que habían cometido los actos, sino contra un sistema corrupto que protegía a los culpables. Una lucha que me llevó a las puertas de las autoridades, a los despachos de abogados, a las oficinas de las discográficas. Mi objetivo era la justicia, la verdad, la memoria de los que habían muerto, y yo no estaba dispuesta a ceder. No iba a dejar que la verdad se enterrara en silencio. La verdad, aunque dolorosa, comenzó a abrirse paso. A pesar del miedo, a pesar del acoso, a pesar de las amenazas, la verdad sobre la muerte del grupo fugitivo empezó a salir a la luz. Mi testimonio, difundido a través de los medios de comunicación, despertó una ola de indignación, de conmoción, de apoyo. De pronto, ya no estaba sola. El vídeo que grabé en casa, sin maquillaje, sin artificios, con el corazón desgarrado y la voz llena de lágrimas, se viralizó. Millones de personas lo vieron, lo compartieron, lo comentaron. Algunos incrédulos, otros conmovidos, otros furiosos, pero todos impactados por la crudeza de mi testimonio, por la valentía de mi decisión. La verdad por fin se abría camino entre las sombras. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, abrieron una investigación formal. Se citaron a declarar productores, empresarios, abogados, miembros del entorno del grupo. Algunos huyeron, otros negaron todo, pero las pruebas eran abrumadoras. La verdad, aunque tratada de ser enterrada, era un río desbordado, imposible de contener. La justicia, lenta pero implacable, comenzó a actuar. En medio del caos, la esperanza renació. Recibí una llamada anónima. «Ya lo soltamos», dijo una voz mecánica. «Está en un hospital. Estás a salvo». Tras horas de búsqueda, encontré a Carlos en una clínica privada, débil, golpeado, pero vivo. Al verlo, sentí que la redención era posible. La verdad nos había costado mucho, pero nos había liberado. Carlos empezó una lenta recuperación, mientras la historia del grupo fugitivo continuaba impactando al mundo. Documentales, entrevistas, libros, miles de personas compartieron historias similares, mostrando que la verdad no solo era nuestra, sino que formaba parte de una realidad mucho más oscura y extendida. Mi valentía se convirtió en un símbolo de esperanza, una inspiración para muchos. El silencio se había roto.